¿Qué le dices a tu hija cuando ve cómo asesinan a su padre frente a sus ojos? 6 disparos en 20 segundos. Una estación de servicio. Un domingo de verano. Una adolescente de 16 años presenció todo. Pero el hombre que disparó no era un desconocido. No era un ladrón. Era la nueva pareja de su madre. Y había llegado con ella. ¿Qué convierte un simple encuentro familiar en una ejecución pública? ¿Qué señales fueron ignoradas? La investigación reveló antecedentes de violencia que nadie logró frenar. 26 de enero de 2026. Zárate, Buenos Aires, Argentina. Esto es lo que realmente pasó. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Leonel Ezequiel Martínez era un operario de 33 años que residía en Zárate, padre de 3 hijos, trabajador, miembro de una comparsa local. El domingo 26 de enero, su hija de 16 años regresaba de un viaje a un parque de diversiones en Tigre. Leonel y su expareja, Joana, separados desde hacía 8 meses, decidieron ir juntos a buscarla. El punto de encuentro, una estación de servicio en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels. Alrededor de las 23 horas, la discusión estalló. Leonel esperaba en su Honda Civic. Su expareja llegó con un hombre. Ninguno sabía que el otro estaría allí. El hombre era Alexis Damián Lumbrea, de 24 años. Portaba un arma de fuego. En el playón de la estación YPF, ante la presencia de la hija y otros jóvenes, Martínez y Lumbrera protagonizaron una fuerte discusión, por celos. El enfrentamiento escaló hasta que Lumbrera sacó el arma. Según el relato de la hija, sale mi papá y dice, así los quería enganchar, y Alexis saca la pistola y le empieza a disparar. Mi papá empezó a correr atrás de un auto, y él le seguía disparando. Yo me quise meter y él apuntó hacia mí, lo corrió para el costado y le dio a él. Lumbrera efectuó al menos 6 disparos, uno impactó en el pecho de Martínez. Tras los disparos, Lumbrera escapó a pie. Martínez quedó tendido en el suelo. Las personas presentes intentaron reanimarlo durante más de 20 minutos. Fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, pero murió en el camino. Trabajaron efectivos del Grupo Táctico Operativo, la DDI, y peritos de la Policía Científica para recolectar pruebas y reconstruir el hecho. Los peritos encontraron evidencia crucial. Un disparo dio en el techo de un Chevrolet Corsa estacionado en el lugar. Un vehículo Honda también resultó dañado. Las trayectorias balísticas revelaban algo inquietante. No fue un solo disparo, fueron múltiples mientras la víctima intentaba escapar. El análisis de la escena mostraba un patrón de persecución. Los casquillos estaban dispersos en un área de varios metros. Esto indica movimiento del agresor mientras disparaba. En criminología, esto se conoce como violencia depredadora. El atacante persigue activamente a su víctima. Pero había algo más perturbador. Lumbrera había sido denunciado anteriormente por violencia de género. La justicia le había impuesto una restricción perimetral. Un hombre con antecedentes de violencia, portando un arma, en un encuentro familiar. La tragedia estaba anunciada. Marisa, la madre de Martínez, pidió justicia por su hijo y apuntó a su ex nuera como responsable. Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, solo fue a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó con que lo iba a hacer cagar a tiros. Y lo logró. Llevó al asesino. La investigación enfrentaba una pregunta compleja. ¿Fue un crimen pasional espontáneo o una emboscada planificada?
Los detectives aplicaron análisis de testimonios cruzados, entrevistaron a todos los adolescentes presentes. La hija de la víctima aseguró que no conocía a Lumbrera. Los testigos coincidían, la discusión escaló en minutos. El acusado registraba antecedentes por tenencia y consumo de drogas, un perfil de riesgo completo. Lumbrera fue buscado durante la noche en todos los lugares donde podría haberse ocultado, incluso en Entre Ríos. Finalmente, lo encontraron escondido en la casa de su hermana. Al percatarse de la presencia policial, intentó fugarse por las vías del tren. Fue arrestado poco después. Efectivos de la SUB-DDI Zárate efectuaron tareas encubiertas junto al Grupo Táctico Operativo. Divisaron al sospechoso en inmediaciones de calle Ochoa, barrio Santa Lucía, Campana. Alexis Damián Lumbrera fue detenido tras permanecer prófugo durante 12 horas. El tiempo que estuvo huyendo reveló algo sobre su estado mental. Sabía perfectamente lo que había hecho. Al ser requisado, no llevaba elementos de interés. El arma había desaparecido. Los investigadores iniciaron la búsqueda del arma homicida. En psicología forense, el comportamiento posterior al crimen es revelador. Lumbrera no intentó entregarse, no mostró remordimiento. Según testigos, huyó gritando que la víctima se lo merecía. Este tipo de racionalización post-crimen es típico de agresores con rasgos narcisistas. Los investigadores reconstruyeron los últimos momentos de Leonel. El playón de la estación YPF era un espacio abierto, de aproximadamente 30 metros de ancho. Iluminación artificial, visibilidad completa, sin lugares para ocultarse. Leonel había estacionado su Honda Civic cerca de la entrada. A unos 10 metros, el Chevrolet Corsa. Entre ambos vehículos, un espacio abierto donde los adolescentes esperaban. Los peritos determinaron la secuencia. La discusión comenzó entre los dos vehículos. Las marcas de los casquillos revelaban que Lumbrera disparó mientras se movía hacia adelante. Leonel intentó protegerse detrás de un automóvil. Lumbrera lo siguió. Los disparos continuaron. Un rastro de salpicaduras de sangre indicaba el recorrido, desde el primer disparo hasta donde cayó el cuerpo, aproximadamente 7 metros. Leonel intentó escapar, no tuvo oportunidad. El cuerpo quedó en el piso del playón, cerca del Corsa, boca arriba. Los testigos intentaron reanimarlo durante más de 20 minutos. Las cámaras de seguridad capturaron todo. El video mostró a Lumbrera huyendo inmediatamente después, sin mirar atrás. Una de las balas dio en el pecho de la víctima. El informe forense fue contundente. De los 6 disparos, uno impactó en la región torácica anterior de Leonel. El proyectil penetró en el hemitórax izquierdo, entre la tercera y cuarta costilla. La trayectoria fue ligeramente ascendente de izquierda a derecha. Esto indica que el agresor disparó desde una posición cercana, probablemente a menos de 3 metros. El proyectil atravesó tejido pulmonar y alcanzó estructuras vitales. El pulmón izquierdo colapsó. El sangrado interno fue masivo. Hemorragia intratorácica aguda. Los forenses estimaron que la muerte llegó entre 4 y 7 minutos después del impacto. Las maniobras de RCP durante más de 20 minutos no lograron revertir el daño. El patrón de la lesión reveló algo crucial. No fue un disparo de advertencia, fue un disparo dirigido al centro de masa, la zona letal del cuerpo humano. En balística forense, esto se conoce como disparo a matar. Otros proyectiles impactaron en vehículos cercanos. Uno atravesó el techo del Chevrolet Corsa. Las trayectorias erráticas sugerían que Lumbrera disparaba mientras se movía, persiguiendo a su víctima. La autopsia descartó presencia de alcohol o drogas en Martínez. Estaba sobrio, consciente. Intentó huir, no tuvo tiempo. El video de las cámaras fue determinante.
Mostraba la secuencia completa del ataque e identificaba claramente al agresor. Todo quedó documentado. La evidencia era irrefutable. Con el video, los testimonios de más de 10 testigos y la reconstrucción balística, la fiscalía tenía un caso sólido. Lumbrera quedó a disposición de la UFI número 8, a cargo de la fiscal María Molinari. Está imputado por homicidio. La captura se concretó en un operativo de la DDI Saatre Campana, en el barrio Saavedra, a pocas cuadras del crimen. 12 horas después del asesinato, Alexis Lumbrera estaba bajo custodia. Durante el interrogatorio inicial, Lumbrera se negó a declarar. Ejerció el derecho al silencio, pero la evidencia no necesitaba su confesión. El video, los testigos, la balística, todo apuntaba a él. La fiscal María Molinari imputó al acusado por homicidio. En las próximas horas será indagado y se definirá su situación procesal. En Argentina, el homicidio simple contempla penas de 8 a 25 años, pero las agravantes pueden cambiar la calificación. El crimen fue cometido en presencia de menores, incluida la hija de la víctima. Hubo premeditación en portar el arma. Existe historial de violencia. Los fiscales analizan la posibilidad de agravar la carátula. Lumbrera tenía restricción perimetral por violencia de género, un agresor reincidente. Hay un detalle que pocos conocen. Leonel y su expareja estaban separados desde hacía 8 meses. Durante esos meses hubo amenazas constantes. La madre de Leonel declaró: ella siempre lo amenazó con que lo iba a hacer cagar a tiros. Las amenazas nunca fueron formalmente denunciadas. No hubo medidas de protección. No hubo intervención judicial. Y un domingo de enero, esas amenazas se hicieron realidad. Una comparsa de Zárate decretó 5 días de luto y lo recordó como gran persona, trabajador, respetuoso, gran compañero. Este caso ilustra un patrón alarmante: la escalada de celos y control. Según estudios de criminología forense, el 80% de los homicidios vinculados a pareja o expareja están precedidos por señales de advertencia, amenazas, acoso, violencia previa. Lumbrera había sido denunciado por violencia de género. La señal estaba ahí. El caso encendió la alarma por episodios de violencia extrema vinculados a conflictos familiares y celos que terminan con consecuencias fatales. Este homicidio agrega una capa más oscura. Fue presenciado por la hija. Los expertos en trauma infantil advierten que presenciar un acto de violencia extrema, especialmente el asesinato de un padre, genera trastorno de estrés postraumático severo. La adolescente no solo perdió a su padre, vio cómo lo mataban, intentó detenerlo. Casi es alcanzada por un disparo. El sistema falló. Las amenazas previas no fueron tomadas en serio. La restricción perimetral de Lumbrera no impidió que portara un arma. No hubo seguimiento, no hubo control. Y un padre murió frente a su hija. Leonel Ezequiel Martínez fue a buscar a su hija, que regresaba feliz de un viaje. Era un domingo tranquilo de verano, una estación de servicio, un encuentro familiar simple. En 20 segundos, 6 disparos convirtieron ese momento en tragedia. Una adolescente quedó huérfana y testigo de un asesinato. Un hombre con historial de violencia está hoy detenido, enfrentando décadas de prisión. Pero la pregunta permanece: ¿cuántas señales más necesitamos ignorar antes de que sea demasiado tarde? El siguiente caso te mostrará cómo un detalle, aparentemente insignificante, puede resolver un crimen que parecía perfecto. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo caso.